Buenas noches, ¿cómo andan? Hoy es 2 de septiembre de 2020, son las 20 horas. Mi nombre es Gabriel Alejandro Jorge. Pertenezco al Ministerio Apostólico Internacional Camino de Vida, que está en la calle Saavedra 426, Tristán Suárez, partido de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Nuestro ministerio, con los apóstoles, los pastores, hola Alicia, bendiciones, los líderes de la iglesia, estamos todos los días acá por Facebook, bendecido apóstol Waldo. Estamos todos los días por Facebook a las 16, 18, 20 y 22 y 30, llevando palabra de fe, de esperanza a todas las personas que así la necesiten, ¿no? Esta palabra también se reproduce, se puede volver a escuchar a través de YouTube, en voz de alerta, así que si te interesa puedes seguirnos también por ahí. Los líderes de nuestro ministerio es el apóstol Waldo Cabral y el apóstol Karina Ambrico, y nuestro padre espiritual, o sea, nuestro líder espiritual es el apóstol Salto Rosendo, hasta Santiago, que le mandamos saludos. Hoy, miércoles, como dije, 2 de septiembre, está haciendo frío en Buenos Aires, está lloviendo, está medio fresco y bueno, da como para estar en casa, ¿no? En lo que puedan asistirlo. Así que bueno, Dios tenga la bendición que puedan estar en su casa, calentitos, Dios mediante, o donde estén, que estén bien y en forma agradable. El apóstol el domingo dio de su prédica y habló de la palabra confianza. Nosotros toda la semana los líderes, la palabra va en función de lo que nuestro apóstol da como prédica y como un orden, que en este caso es la confianza. Confianza que significa muchas cosas. Según el diccionario son sinónimos de confianza, sinónimo de esperanza, de seguridad, de fe, de familiaridad, de franqueza, de expansión. Hay muchas definiciones de confianza. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿confiamos en Dios? ¿Confiamos en el Padre? ¿Realmente confiamos? Esa es una pregunta que nos tendríamos que hacer cada uno. Y cada uno tiene que tener su propia respuesta. Porque esto es personal, esto no es grupal. La confianza es personal. Uno puede confiar en alguien, pero es personal. Puede haber un grupo que tenga confianza en alguien, pero las confianzas son siempre personales, ¿sí? Buenas noches, bendiciones, Angie, saludos a la familia. Y mientras que preparaba la palabra, el Espíritu me dio varios ejemplos de confianza. ¿Qué es ser una persona en confianza? Y quise traer 3 ejemplos que están en la Biblia. Uno está en Jueces 7, que es Gedeón cuando derrota a los madianitas. Buenas noches, María, bendiciones, saludos a la familia. Cuando Gedeón derrota a los madianitas, ahí el pueblo de Gedeón estaba en disputa con los madianitas, y bueno, había juntado un ejército que según la Biblia eran de 32.000 personas, 32.000 soldados, y Dios intercede. Dios cumple su promesa de proteger al pueblo y le dice a Gedeón: no son muchos. Lo pueden leer en la Biblia, está ahí.
son muchos. Manda a algunos a su casa. ¿Por qué? Porque él quería demostrar que en realidad el que vencía a los madianitas era Dios y no el hombre. Buenas noches, apóstol Karina, bendecida. Entonces da la orden y 22.000 de esos 32.000 soldados regresan a sus casas. Y quedaron 10.000. Y Dios dice, son muchos todavía. Tiene que haber menos. Bueno, ahí Dios le dice cómo hacer a Gedón para elegir esas personas que iban a quedar. Era a través de un lago, como la forma que tomaban agua, lo que bebían como perros, o sea, con la misma lengua tomando del agua, esos quedaban. Bueno, quedaron 300. O sea, quedaba Gedón y 300 personas, o 300 soldados. El resto, a su casa. O sea, eran 301 soldados, Gedón, más los 300 soldados, para enfrentar a todos los madianitas que, según la Biblia, eran miles, muchísimos. Pero tenían a alguien, a Dios de su parte. Y Gedón confió en Dios. ¿Por qué confió en Dios? Porque no solo hizo volver a casi 32.000 soldados, 31.700 soldados, y se quedó con solo 300, sino que con eso pensó y confió en Dios que podía vencer. Y Dios le dijo cómo proceder. Gedón agarró a sus 300 soldados, dividió en 3 grupos de 100, y no los hizo agarrar una espada y un escudo y que los ataquen de noche mientras que dormían, no. Los agarró una trompeta y dijo, se ponen en cada punta del campamento, en 3 grupos, y empezamos a tocar la trompeta. O sea, no solo que no los atacó de sorpresa, se los agarró durmiendo, sino los avisó que estaban ahí. Y tocaron la trompeta. Y ahí Dios actuó. Y el ejército, el enemigo, salió corriendo. Algunos se pelearon entre sí, como dice la Biblia, que algunos pusieron espada contra sus propios aliados, y otros salieron corriendo, y así Gedón con 300 soldados, sin agarrar la espada, solamente tocando la trompeta, venció el ejército de madianitas. Muy interesante, que lo pueda leer, léalo, que es muy interesante. Eso es tener confianza. Yo me imagino uno con 300 soldados, pueden ser los mejores soldados del mundo, pero viendo de otro lado unos cuantos miles, pensando solamente lo que tenía Gedón, que eran 32.000 personas, contra 301, si no estaba Dios de su lado, qué difícil. Y encima los dividió en 3, peor todavía. Y encima no solo los dividió, sino les avisó que estaba ahí, o sea, le hizo tocar la trompeta y alabar a Dios. O sea, no los hizo ni luchar, lo que nosotros entendemos como luchar en el hombre. Eso es tener confianza. Y Gedón lo tuvo. ¿Qué tuvo de beneficio esa confianza? La victoria, la bendición. Dios actuó por él y le dio una bendición que fue la victoria. En otro ejemplo interesante de confianza está en Lucas 7. Entre el capítulo 7, versículo 1 al 10, donde el centurión, que Jesús sana al centurión, Jesús sana al siervo del centurión, donde hay un centurión, un soldado romano, le pide a los miembros de la sinagoga que vayan a pedirle a Jesús que venga a orar por el siervo. O sea, está demostrando ahí en esa acción, lo está reconociendo a Jesús como hijo de Dios, ¿no? O sea, lo está reconociendo como que Jesús tenía un poder que ninguno otro tenía. Jesús accede a la petición de los sacerdotes, y antes de llegar a la casa del centurión, el centurión manda a otros amigos y le dice que no es necesario que vaya hasta la casa, que no se sentía digno de recibirlo en la casa, que con solo pedirlo, decirlo, el siervo estaría sanado. Y lo reconoce como un tema de orden. Dice, voy a leer, está en el Lucas 7,
Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, que no soy digno que entres bajo mi techo, y por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mi orden, y digo: a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. O sea, el centurión tuvo confianza en el Señor, en Jesús en este caso. Lo reconoció con autoridad, lo reconoció que venía del Padre, bajo autoridad de Dios, y que con solo decirlo el siervo se iba a curar. O sea, qué confianza tenía, o qué fe, como dice Jesús, qué fe tenía el centurión. Y una definición de confianza es fe. ¿Tenés fe? Si vos tenés fe, tenés confianza. Si desconfías, no podés tener fe, porque van de la mano, son sinónimos. Acá tenemos dos ejemplos en la Biblia, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, donde dos personas, uno un hijo de un hombre de Dios como Gedón, le hace confía en Dios y lo retribuye, y otro, un centurión, una persona que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, era un soldado, con solo pedirlo, pide por su siervo, y Jesús accede a eso y le da esa bendición. Entonces, confianza y fe van de la mano. Y la pregunta que uno tiene que decir es: ¿tengo fe, tengo confianza en el Padre? Y hay un tercer ejemplo que creo que es el que más conocemos todos, que el Espíritu me lo diciendo, que es de una persona que confió plenamente en Dios. Creo que no hay nadie en la Biblia que haya confiado más que él en Dios. Confió tanto que puso su vida completa a Dios. ¿Quién fue? Fue Jesús. Jesús fue una persona que confió en Dios. Confió que no le iba a abandonar, confió que lo que en la palabra de Dios, confió en el amor, en la misericordia de Dios, y gracias a eso Jesús no solo venció la muerte, sino hoy está a la diestra del Padre y está todos los días con cada uno de nosotros, junto con el Espíritu Santo. Y es quien nos defiende ante el Padre, nuestro abogado defensor, es quien nos hizo hijos y nos hizo salvos con su sacrificio. Entonces, si la persona que realmente, de todos los que están en la Biblia, de todos los que conocemos, o todos los que uno puede pensar, que más conocía a Dios, hizo algo que muy poca gente creo que está dispuesta a hacer, por más que confíe en uno, es dar su vida, es dar toda su vida completa, aún ante la tortura y todo lo que pasó, y no perder la fe, no perder la confianza. Tenemos que seguir ese ejemplo. Tenemos que empezar a pensar si realmente tenemos confianza en Dios. Un ejemplo interesante está en la Biblia también, en Mateo 19, donde habla del joven rico. Una persona que creía que cumplía todo para ser salvo, pero realmente su cabeza, su confianza no estaba plenamente, y quedó demostrado ahí en esos versículos. Cuando Jesús le dice: deja todo y sígueme, se fue, no lo siguió, o sea, no confió. Tenemos que cada uno evaluarnos nosotros mismos si realmente tenemos confianza en el Padre. Mientras que preparaba la palabra, el Espíritu me mostraba el tema de las ofrendas, de los diezmos, de los pactos, de las primicias, de la siembra. Mucha gente que no conoce lo que es ser cristiano, y muchos cristianos dudan de eso.
Muchos, yo me incluyo al principio pensaba así, decimos, no, pero le estoy dando plata a ese pastor, a ese apóstol, a esa persona. Mirá, después andan en un auto de 0 kilómetros, y después andan esto, y después tienen lo otro. Y lo que nosotros tenemos que entender es que cuando yo doy diezmo, doy pacto, doy siembra, doy primicia, doy ofrenda, no se lo doy al hombre, yo se la doy a Dios. Y si el hombre no cumple, porque puede no cumplir, yo no tengo nada que ver. Mi pacto es con Dios, no con la persona. El problema después va a tener que responder a la persona, al Padre, no a mí. ¿Por qué? Porque yo tengo que poner a Dios primero. Como yo lo pongo a Dios primero, yo le cumplo a Dios. Y yo pretendo que Dios me cumple. Ahora, si yo le doy al hombre, yo creo que le estoy dando al hombre, el que me va a cumplir es el hombre. Y no, el hombre no va a cumplir. Eso es lo importante. Cuando nosotros ofrendamos, diezmamos, hacemos pacto, demostramos en parte confianza. Ahí demostramos la confianza, la forma que lo hacemos, que procedemos. No porque damos unos papelitos con valor X, o comida, o lo que sea, sino por la acción y cómo lo hacemos. Y eso es lo que Dios ve. Si realmente tenés confianza, o lo haces realmente porque lo amás, o por algún interés extra, un interés fuera de lo que es el espíritu, un interés humano. Porque doy porque quiero tener tal cosa, o doy porque yo sé que si doy uno me da el 70, el 100, el 7, el 10. No, yo doy porque siento y de corazón lo siento así. Y esa es la forma de dar y de tener. Y esa es una forma de confianza. ¿Confiamos en Dios? Pregúntense, cada uno, no me lo tienen que responder a mí ni al apóstol, se lo tienen que responder a ti mismo. Si hoy Dios viene y te habla y te dice, como dijo Jesús, le dijo al joven rico, agarra todo, véndelo todo y ven y seguime que yo te voy a decir para dónde ir. ¿Lo vamos a hacer? ¿Vamos a tener la confianza? No digan de entrada, sí, lo voy a hacer, porque evalúenlo primero y no le mientan a Dios. ¿Sí? No sea cosa que Dios venga y los ponga a prueba y fallemos. Entonces, meditemos sobre eso, sobre la confianza. Gedeón puso su vida y sus soldados en confianza a Dios, a Jehová, que no solo le iba a entregar la victoria, sino que no le iba a pasar nada. Y eran 300 ante miles. Y Jehová le respondió. El centurión puso la vida de su siervo en confianza a Jesús. No buscó un curandero, ni un médico, ni a nada. No, fue a buscar a Jesús. Siendo un soldado romano, ni siquiera siendo israelita. O sea, confió. Y es más, no solamente dijo, vení, veralo a ver que si te das cuenta que tiene, no, ni siquiera le dijo que se acerque, o sea, desde lejos, curado con solo la palabra. Mire la confianza que tenía ese siervo, ese centurión hacia Jesús. Nosotros tenemos la misma confianza. Nosotros queremos siempre tratar de verlo, no, yo quiero ver que lo hace, yo quiero ver a Dios que baja con la mano y me da la bendición. Muchas veces Dios no trabaja así, Dios trabaja a través de las personas. Dios puso en nuestro camino a otros hijos, a otras personas, en nuestro caso a los apóstoles, a los pastores, a los líderes. Nosotros tenemos que empezar a interactuar. Si nosotros confiamos en Dios, tenemos que confiar también en esas personas. En nuestro caso, en mi caso, en el apóstol Waldo o el apóstol Karina, o en el apóstol Rosendo, o en los pastores de la iglesia, de nuestra congregación, como el pastor Hugo, su señora, o el pastor Marcelo y su señora. ¿Confiamos realmente? ¿Sí? Y si dudamos, preguntemos. Si Dios no te dice, no pregunten. Si nosotros dudamos en que esto es de Dios, preguntale a Dios. Habla, orá, preguntale y Dios seguramente te va a responder. Si es de Dios te va a decir que sí, si no es de Dios te va a dar una respuesta que va a decir que no. Pero lo hacemos nosotros. No preguntamos, no hablamos. Confiamos en nosotros. Hoy
mientras preparaba la palabra, vino otro ejemplo interesante. Pensando hipotéticamente que la Tierra es perfectamente una esfera, bien redonda, una pelota, y estando en Buenos Aires, Rosario está a 300 kilómetros de Buenos Aires hacia el norte, ¿sí? Viene Dios, te agarra la mano y te dice, vamos a ir hasta Rosario, vamos a ir hasta el norte. Si yo tengo confianza en plena, voy a agarrarlo de la mano y voy a ir hasta Rosario. Si yo tengo una confianza por la mitad, pero confío en algunas cosas, pero no en todo, voy a en vez de ir hacia el norte, voy a ir hacia el sur. Como es una esfera, voy a dar toda la vuelta a la esfera y voy a llegar a Rosario, por el camino más largo, pero voy a llegar. Ahora, si no tengo nada de confianza, voy a ir para el este o el oeste y nunca voy a llegar a Rosario. Daré la vuelta a la esfera y volveré al mismo lugar. ¿Qué clase de confianza tenés? ¿Completa, a medias o nada? La completa nos hace el camino más corto. La media, o sea, sabemos para dónde está, pero nosotros hacemos la nuestra, esa hace el camino más largo. Y la que no tiene nada de confianza, no llegamos nunca al final. Podemos dar vueltas, si vamos para el este o el oeste, podemos dar millones de vueltas a la esfera o a la Tierra y no vamos a llegar nunca a Rosario. Es un ejemplo. ¿Qué confianza tenemos? ¿Qué confianza vamos a dar al Padre? ¿Qué confianza demostramos? Si yo confío en un hombre que lo puso Dios, nuestros apóstoles, yo no confío en el hombre, confío en Dios. Y si mi confianza está en Dios, el que me va a fallar no va a ser el hombre, sino Dios, y Dios no falla. Y si un hombre falla, por un error o por lo que sea, porque no deja ser hombre, Dios va a estar ahí para remendar ese fallo. Dios va a estar ahí para que ese fallo a la larga sea de bendición para uno. Después, la persona de Dios que puso en el camino y falló, le responderá a Dios, y no me va a responder ni a mí ni a ustedes. El que juzga es el Padre, no nosotros. Ni siquiera Jesús juzga. Jesús es nuestro abogado defensor, no nuestro juez. El juez es Dios, ¿no? Entonces, ¿en quién confiamos? ¿En quién ponemos nuestra confianza? ¿En quién creemos? ¿En quién tenemos fe? El diablo genera desconfianza. No le des diezmo, mirá lo que hace el pastor. No hagas esto, mirá, hace tal cosa, tal otra. El diablo no va a hacer que vos, el diablo no va a matar por vos, va a hacer que vos mates por él. O sea, que vos peques por él. Porque si el que peca es él, el que responde es él. Ahora, si él te induce a pecar y pecas, vos vas a tener que responder. Eso lo tenemos que entender en claro. Tenemos que tener en claro que el enemigo, el diablo, no nos va a hacer daño si nosotros no lo dejamos. ¿Sí? A Jesús lo tentaron, las tentaciones. O sea, no lo agarró, el diablo lo levantó en el cielo, lo tiró y dijo, bueno, ahora que te agarren los ángeles. No, dijo, andá, tirate y que te agarren los ángeles. No le dijo, bueno, toma, acá está, tenés todo el poder, haz lo que quieras. No, andá, decime que sí, yo te doy el poder. O sea, el diablo no nos puede hacer nada, nos va a inducir. El que hacemos somos nosotros. Pero si nosotros tenemos confianza en el Dios, lo otro son pura palabrería. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que tener nuestra confianza en Dios, que Dios, bajo su protección, nos va a proteger siempre. Hace unos días, hace un tiempo atrás, le prometí a uno de los pastores una ofrenda para una obra, y hace poco la pudimos llevar adelante, pudimos dar esa ofrenda. Y no importa la ofrenda, y yo cuando la fui a dar, hablé con mi señora, le digo, mira, vamos a hacer esto, y mi señora me dijo, sí, hagámoslo. La ofrenda la dimos, ¿sí? En menos de una semana recibí un dinero mayor a lo que había ofrendido, que no estaba ni siquiera en los cálculos. ¿Sí? Entonces Dios responde. Esa es la confianza que uno tiene que tener.
no es, no es, no tiene que tener duda de Dios. Al contrario, tiene que tener fe, tiene que tener confianza, tiene que tener esperanza en Dios. ¿Sí? Cuando uno la pierde, no solamente pierde la fe, el amor de Dios, sino también pierde la bendición y la protección. ¿Sí? Nosotros el diablo no va a hacer, el diablo no va a provocar que nosotros, no nos va a lastimar, va a hacer que nosotros lo lastimemos. No va a ser pecado por nosotros nos va a inducir a que nosotros hagamos el pecado. Y eso es lo que no nos tenemos que apartar. Y esas cosas que a veces te dicen, no hagas tal cosa, y te vas a poner duda, no, confía, dejar las dudas para el diablo. Uno tiene que tener confianza en Dios. Y en toda la Biblia, la palabra confianza está muchas veces. Hay un montón de hombres de Dios que pusieron su confianza. Algunos lo hicieron por el camino más fácil, otros por el camino más difícil. Unos fueron directo y el camino más corto, otros hicieron el camino más largo, pero confiaron, ¿sí? No dejaron de confiar. Y eso es lo que quiero llevar. Confiemos en el Señor, tengamos fe en el Jesús, tengamos fe en el Padre, en el Espíritu Santo, que el camino es uno solo, la salvación es una sola, ¿sí? Y está en nosotros seguir ese camino. Dios nos pone a prueba y me dice, confía en mí. Él confía en nosotros, Él responde, sus promesas las cumple. Nosotros confiamos, cumplimos lo que prometemos a Dios, ¿sí? Bueno, esa es una pregunta que tiene que hacer cada uno. Oren, hablen con el Padre, pregunten lo que no saben, tienen a hombres de Dios cerca, y si no lo tienen, son de algún otro lado, no están, acérquense a una iglesia, a una congregación, o traten de que Jesús o que Dios o el Espíritu los guíe hacia algún lado y busquen ayuda, porque hay un montón de hermanos que Dios pone en el camino para que todos tengamos salvación. Nosotros no somos mensajeros, tenemos que llevar la palabra, tenemos que dar a conocer a Dios, tenemos que dar a conocer la palabra, a la Biblia y a Jesús. ¿Sí? Nosotros no somos más que un mensajero, tenemos que hacer que las personas conozcan, y cada uno va a elegir el camino que tiene que seguir. ¿Sí? Así que, hermanos, tengan confianza, eviten de pensar malas cosas. Hay una palabra, con eso quiero terminar, que está en Isaías 8:12, y dice lo siguiente: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Amén. Todo lo que nos pueden decir de conspiraciones, cosas malas, cosas que no son de Dios, no le tenemos que tener miedo, solo tenemos que tener miedo al Padre. Solo tenemos que tener temor al Padre. Si nosotros tenemos miedo, temor, significa que estamos bajo autoridad de Él. O sea, uno tiene miedo cuando la persona tiene autoridad y no la va a cumplir. Solo tengamos fe, confianza, temor al Padre. Él no nos va a lastimar, al contrario, nos va a proteger. ¿Sí? Va a evitar que los demás hagan algo en contra nuestra. No va a evitar que vos hagas algo en contra tuya. ¿Sí? Porque eso depende de cada uno. Entonces tengamos fe, no tengamos miedo de todas esas cosas que se dicen, que hablan en el mundo. Dejémoslo al mundo. Que tengamos confianza en el Padre.
y todas estas configuraciones, todas estas cosas que nos dice que el sacerdote esto, que el apóstol tal cosa, que el gobierno que el otro gobierno tal cosa, dejemos al mundo, confiemos en Dios, confiemos en la vida eterna, confiemos en su seguridad y su protección, tengamos fe. Así que hermanos, les bajo que tengan bendición para su casa, su familia, sus seres queridos, sus seres amados, sus mascotas, también son seres queridos porque no dejan de seres, no son humanos, pero por lo menos en mi caso son personas, son seres vivos que demuestran mucho amor y mucho cariño, en forma casi incondicional, no como nosotros. Así que los bendiga, que el Padre los proteja, los dé bendiciones, y si tienen dudas busquen la palabra, busquen a Dios, busquen las personas que Dios puso en el mundo, busquen a los pastores, apóstoles, líderes, a un hermano, busquen, que Dios, si tienen dudas, Dios lo va a guiar. Confíen en Dios, que Dios cumple lo que promete, no deja de cumplir, nunca. Lo que Él dice que va a hacer, por más que nosotros no lo hagamos como corresponde, ¿sí? Entonces, confíen, tengan fe y sean salvos. Así que hermanos, que tengan muy buenas noches. Hoy a las 22:30 va a estar el apóstol Karina dando pan en palabra. Espero que la puedan seguir y nos vemos en otro momento. Bendiciones.